Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a estar dando nuestro último mensaje en la serie Conociendo al Espíritu Santo. No porque la palabra de Dios no tenga más que dar, ¿verdad? Que vamos a ir dando y partiendo a través del tiempo otras áreas en el área del Espíritu Santo, como son los dones, los ministerios, el llamamiento, el hablar en lenguas, todas esas cosas. Pero queremos pasar el próximo domingo, estaremos iniciando una serie de enseñanzas sobre cómo evangelizar, o sea, cómo ganar las almas. La Biblia dice que si somos ganadores de almas, somos sabios, ¿verdad? Lo dice el libro de Proverbios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos quieren ser ganadores de almas? ¿A cuántos se los ha ganado? Alguien vino a ganárselo a usted. Dios se dio a alguien que nos dio la palabra, que nos habló y nosotros somos llamados a multiplicarnos. Entonces, obviamente, en este proceso de ganar almas, el Espíritu Santo tiene una labor muy especial. Así es que no estamos terminando realmente con el mensaje conociendo al Espíritu Santo, sino vamos a pasar a otra área en la cual el Espíritu de Dios se mueve. Quiero darle la bienvenida a las personas que hoy nos visitan. Ahí tengo una familia, que Dios nos los bendiga. Sean muy bienvenidos. Siéntanse en su casa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido bendecidos, edificados en esta serie de enseñanzas? Amén. Amén. Quiero decirle que todas ellas están en YouTube, ¿verdad? Usted, si no está en el WhatsApp de la iglesia, usted me dice y lo metemos, lo incluimos en ese WhatsApp y a usted le van a llegar todos los mensajes durante la semana, los días que estamos predicando y especialmente el domingo. Vamos a irnos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan. Gloria al Señor. Mantenga adoración en sus labios, en su corazón. La presencia del Señor está aquí y el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros. Amén. Gloria al Señor. Puestos todos de pie, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. San Juan 14, del 15 al 18, que fue el lema con el cual se comenzó. Amén. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 18 nos afirma: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Quién dijo en esta palabra: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Jesús. Jesús que subió, dice la palabra del Señor, Él fue muerto en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo, ascendió al cielo. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Él está con sus discípulos, les había encomendado que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Ellos están ahí, Jesús está con ellos, y aquí dice en el capítulo 1, gloria al Señor, en el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estamos esperando el regreso de nuestro amado. Dice la palabra del Señor que estos son los últimos tiempos. Ahí las señales se han ido marcando, ¿verdad? El Señor nos dice el día y la hora no lo sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo morimos, ¿verdad? Cuando Dios nos está llamando a cuentas. Pero también nos dice que no sabemos el día ni la hora que el Señor va a regresar, pero hay señales en la palabra que nos habla sobre el tiempo de su venida. Y una de ellas, muy evidente entre todos nosotros, es que la maldad se ha multiplicado en gran manera, ¿verdad? Usted puede decir, esto ya apesta. Es terrible lo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo para nuestros niños, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, que nosotros amamos, cuidamos en las casas, pero a la hora de salir afuera, a la escuela, al colegio, a la universidad, les está esperando cosas fuertes, que si no tienen las bases firmes en el Señor, dice el Señor, si Dios no acorta estos días, aún sus escogidos se perderían. Así es que los días se están acortando, los tiempos se están acortando, y dice, bienaventurado y feliz aquel que espere su venida. ¿Cuántos aman su venida? Deberíamos de estar ya listos, ¿verdad que sí? Preparados para ese momento. El Señor dice, no les dejaré huérfanos. Cuando el Señor, vimos en la palabra, inició su ministerio, Él no lo inicia antes de haber sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Vimos que Él descendió a las aguas del bautismo, y cuando estaba en ese lugar, los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre Él. Y a partir de ese momento Jesús inicia su ministerio, un ministerio guiado por el Espíritu Santo, porque Él, dice la palabra del Señor, que se ha despojado de toda gloria y de todo poder. En el capítulo 10, 38 de Hechos, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo habla a través de la palabra, nos habla a cada uno de nosotros, el Dios con nosotros. El Espíritu Santo es, dice la palabra del Señor, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay. Es una palabra que voy a continuar diciendo porque es muy importante que usted sepa que al recibir a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él mora en nosotros. Esto nos enseña cosas grandes, y hemos venido viendo algunas, que ya nosotros no vamos a caminar en nuestras fuerzas, ya no vamos a caminar en nuestra humanidad. Nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu está ligado al Espíritu de Cristo. Dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. ¿Es eso maravilloso? ¿Verdad? Cuando Dios le está diciendo a sus hijos, recibiréis poder, es porque Él mora dentro de nosotros. En el Evangelio de San Juan dice la palabra del Señor, en el capítulo 14, dice que las obras que Jesús hizo, nosotros también haremos en su nombre. ¿Por qué? Pablo decía, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo. Amén. ¿Cuántos podemos decirlo? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Podemos alabar al Señor por eso?
Damos gloria a nuestro Dios por eso, ¿verdad? Y podemos entender entonces por qué el Señor nos llama a hacer las obras que Él hizo. Dice la palabra de Dios: recibiréis poder y seréis mis testigos. Quiere decir que el Señor camina con nosotros, así como cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro, ¿sería la sombra de Pedro? La sombra de Jesús en Pedro, ¿verdad? El Señor en Pedro, donde Él pasaba, la sombra tocaba a alguien y se sanaba. Oh, yo estoy esperando que eso pase. Ajá. ¿Cuánto queremos que eso pase? Damos gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que Cristo mora en nosotros. Es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Vea el privilegio tan grande que tenemos. Los que están en el mundo se ocupan de las cosas del mundo. Por eso la iglesia tenemos que entender que el mundo se queda donde está. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Nosotros fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para guiarnos, para enseñarnos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros para siempre, donde quiera que usted vaya. Usted está en su casa, está en su trabajo, está donde quiera que estemos, y en cualquier circunstancia que estemos, el Espíritu Santo nos va a estar hablando al corazón. ¿Cómo actuar en esa circunstancia? ¿Cómo responder a eso? Vimos la palabra del Señor la semana pasada en el libro de Romanos 8:14, que dice que los que somos guiados por el Espíritu Santo, esos somos... ¿Alguien? ¡Ay, Señor! Esos somos los hijos de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo ya no le da campo a la carne. ¿Qué significa? Que no camina en sus emociones, que no camina en sus pensamientos. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para que podamos fluir en el Espíritu, y Él trabaja en la parte almática, en el alma de nosotros, donde están las emociones, donde están los pensamientos, donde están los sentimientos, donde está la voluntad. Entonces dice la palabra del Señor que el fruto del Espíritu fluye a través de nosotros, y lo primero que manifestamos es el amor de Dios, el amor ágape de Dios a través de nuestras vidas. Podemos perdonar, podemos entender por qué se portan como se portan las personas. Sí, podríamos entenderlas si entendemos que sus raíces están dañadas, si entendemos el contexto de donde han venido, si entendemos que no todas las personas hemos crecido a un mismo ritmo, y nosotros vemos los frutos, apaleamos los frutos, pero las raíces son las que tienen que ser sanadas. Entonces, Dios nos da la sabiduría. ¿Alguien necesita sabiduría? Sí. Dios nos da la sabiduría y entendimiento, como dice Proverbios, para que nosotros podamos vivir una vida fluyendo en el Espíritu, con amor, con gozo, con paz. ¿Alguien necesita paz? Sí, claro que sí. Sin paz todo se pierde, ¿verdad? Y todo el fruto del Espíritu fluye a través de nosotros, de aquel que camina en el Espíritu. Recordemos que los ataques del enemigo vienen a nuestra mente, ¿verdad? Él ataca nuestra mente y usted dice: no, es que no me parece, es que eso no creo, es que no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces podemos entender lo que Jesús nos dijo, que todo aquel que quiera seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y que le siga, ¿verdad? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Que yo no voy a hablar mis propias palabras, que yo no voy a comportarme como una persona que no conoce de Dios, que yo tengo que reflejar. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, dice que debo de reflejar las obras. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Decía el hermano que ¿dónde brilla más la luz? En las tinieblas. Y en un mundo de tinieblas, Dios nos ha constituido luz. ¿Por qué? Porque el que es la luz vive en nosotros. Nosotros somos una lámpara, que si estamos conectados, damos luz.
pero si no, son pura lámpara, ¿verdad? Sí. Y no damos luz, lo que damos es otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo nos viene a ayudar en esas áreas que humanamente el enemigo trata de aprovecharse de nosotros por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestros gestos, por las decisiones que tomamos. Pero dice la palabra del Señor en 1 Juan 4:4, mayor, díganlo conmigo, mayor es el que está en mí que lo que se mueve afuera. ¿Alguien dijo un amén a eso? Diga, mayor es el que está en mí que el que está afuera. ¿Ok? Y hoy vamos a ir viendo en esta palabra, vámonos nuevamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, otra vez, el verbo estar, ¿está en pasado, está en futuro o está en presente? Es un presente continuo. Cada día usted debe de estar en Cristo, ¿verdad? Cada día debemos de entender que el Señor mora en nosotros y que nuestras decisiones deben de ser guiadas por Él. Dice la palabra, dice, no, ninguna condenación, lo cual alabamos a nuestro Dios por esta palabra. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? El Espíritu Santo te da discernimiento. La iglesia necesita tener discernimiento de espíritus, discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que debe, lo que no debe, en lo que tengo que hacer, en lo que no debo de hacer. ¿Me explico? El Espíritu Santo está para animarnos a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a hacer lo que es de bendición para nosotros y para otros. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, la complacencia, la autocomplacencia de mis emociones naturales me acarrea problemas, ¿cierto? ¿Cuántos tienen problemas porque responden feo? Un ambiente terrible se forma, ¿verdad? A veces en el hogar, entre conversaciones y dichos y cosas que se dicen y bueno, quisiéramos ser como las cucarachitas, salir por donde primero puedo, ¿verdad? Sí, hay un ambiente hostil en muchos hogares. Y el Espíritu Santo no está fluyendo en esa persona, en esas actitudes. Dice, mas si por el Espíritu, y aquí viene la importancia de que usted y yo sepamos a quién tengo yo habitando dentro de mí y el poder que hay en él, la manifestación del Espíritu Santo a través de nosotros. Porque dice la palabra del Señor, porque si por el Espíritu, y está con mayúscula, hacéis morir las obras de la carne. El Espíritu Santo dentro de ti te ayuda a, aunque eres débil, ser fuerte. Amén. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo no en mis fuerzas, no en mi voluntad, no en mis opiniones, no en lo que me enseñaron allá en la universidad o en el colegio o en lo que dijo fulano tal o sutano, en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, el Señor dijo esta palabra cuando estaba entre nosotros, la palabra que yo les hablo es espíritu y es vida. Amén. ¿Alguien alaba al Señor? Amén. Damos gloria a nuestro Dios esta mañana, damos alabanza. El Señor dice que el Espíritu Santo nos ha hecho fuertes en nuestras debilidades. Lo que no podíamos vencer por nosotros mismos, ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y nos fortalece. Dice la palabra del Señor, porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son, ahora pregúntese usted, ¿estoy caminando guiado por el Espíritu Santo? ¿Estoy tomando las decisiones que honran al Señor? Anoche en la reunión de los varones,
exponíamos la vida de como 4 padres que están en la Biblia. Uno de ellos se llamaba Elí. Elí era un sacerdote y él con su familia servían al Señor en la casa de Dios. Pero Elí solamente estaba para complacer a sus hijos y dejarlo lo que hiciera lo que le daba la gana. Nosotros no podemos vivir para complacer a nadie más que a Cristo, a nadie más que a nuestro Dios. Y sabes una cosa, cuando decidimos complacer a Dios, la armonía familiar se va a establecer, porque el deseo de Dios es que tengamos paz entre nosotros. Porque el deseo de Dios es que sepamos comunicarnos entre nosotros. Porque el deseo de Dios es que caminemos en el orden de Dios entre nosotros. Amén. Entonces, no es para complacer la carne, es para complacer a Dios. Aunque esto requiera muchas veces entrar en broncas familiares. Porque cuando alguien dice, eso no está bien, yo no estoy de acuerdo, viera los ojitos que le hacen a uno, ¿verdad? Pero es mejor honrar a Dios. Elí perdió toda la bendición, porque honró más a sus hijos que a Dios. Ok, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. En el versículo 16, de ahí mismo, del capítulo 18, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Ahora otra vez pregúntese, ¿me da testimonio el espíritu a mi espíritu de que soy una hija o un hijo de Dios? Podemos estar seguros en nosotros mismos, porque recordemos esto, cuando Jesús caminó entre nosotros, Él nos deja la palabra, todo lo que hay en su corazón lo vació en la palabra a través del Espíritu. Y dice que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, hicimos. Y el Señor le responderá algo que nadie queremos oír. No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque aunque conocían la palabra del Señor y podía el Espíritu fluir, porque los dones que Dios nos da son irrevocables, porque los talentos que Dios ha puesto en nosotros, Él nos los ha dejado y podemos hacer muchas cosas para Dios, muchas cosas en el Señor y puede hacer que todo el mundo nos aplauda, pero ¿cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu comunión personal con el Espíritu Santo de Dios? Con la presencia de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Él dijo, Él subió al Padre y dice allá en el libro de San Juan que cuando las mujeres fueron a abrazarlo, no, todavía no he subido al Padre. Ok, y dice, y yo os enviaré la promesa del Padre, mi espíritu vendrá sobre ustedes. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, nosotros tenemos que entender que por el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Y es importante, si hoy viniera el Señor, ¿verdad? Este es nuestro último culto de escuela dominical, porque ya viene Cristo, vamos a decirlo así. ¿Estás listo? Podemos decir, Señor, yo he caminado en el Espíritu y no en mis emociones, no en mis decisiones, no en mis pensamientos, no en mi voluntad. ¿Cómo hemos caminado? Muchas veces, hermanos, nosotros nos autocomplacemos haciendo cosas para Dios para sentirnos bien nosotros. Oh, yo hace días no me congrego, yo voy a ir porque me hace falta. Sí, está bien, pero no es solamente el día que usted se congrega, es que el Señor dice que Él está con usted, conmigo para siempre. Él está con nosotros todos los días. Él camina con nosotros todos los días. Él nos habla y nos enseña todos los días. Él se mueve con su pueblo, con sus hijos todos los días. ¿Alguien dice amén? Entonces tiene que ver con la relación personal suya
con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que ver con esa comunión. En estos días también predicaba sobre Proverbios 3:5, dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos quieren que Él le arregle el camino a usted? A ver, reconócelo en todos tus caminos. Cada decisión, cada pensamiento, cuando vamos a salir de casa, Señor, tú vas con nosotros. Guárdanos, protege. Somos buenos, ¿verdad? Para pedir cobertura, para pedir protección y para pedir bendiciones y todo lo que Él quiera y pueda darnos conforme a su voluntad. Pero, ¿qué hay de esa relación personal? ¿Qué hay de esa comunión? Le dirá el Señor: apartados de mí porque no les conozco. Porque cuando tuviste que hacer una decisión te fuiste por lo más fácil. Cuando mi espíritu, el Señor dice en su palabra que al recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿estamos aquí? Como nuestro Salvador, dice: yo no te di espíritu de cobardía. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios, teniendo al Espíritu con nosotros, ¿qué se llama? Cobardía. Ay, es que yo no puedo, es que soy tan débil, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo peca, es que todo el mundo, pero todo el mundo no tiene Cristo, pero todo el mundo no tiene el Espíritu Santo. Dios te lo depositó aquí en el corazón para que tú puedas caminar en el orden de Dios. ¿Alguien alaba al Señor? Amén. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es la esencia misma de Dios en nosotros. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo y es el Espíritu que moró en Cristo Jesús, que al subir el Señor no lo dejó a nosotros, para que nosotros pudiéramos continuar la obra que Jesús había comenzado aquí en la tierra. Entonces, aunque estamos en este mundo, aunque estamos en esta tierra, la palabra misma nos dice: no le pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una patria celestial. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. Nosotros somos candidatos a vivir en la eternidad con nuestro Dios y a gozarnos con Él para siempre. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que fuimos puestos, fuimos llamados, fuimos comprados, fuimos elegidos, preelegidos desde antes de la fundación del mundo para alabanza y gloria de nuestro Dios. Para que cuando le vean a usted, para cuando le oigan a usted, para que cuando usted está en cierto lugar, la gloria de Dios esté en ese lugar. ¿Ah? Somos como esa lámpara encendida. Damos luz. Dice: así alumbren vuestras buenas obras, para que puedan glorificar a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el Espíritu Santo está puesto en nosotros y Él nos da la certeza, Él nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Y también nos habla y nos dice: ¿sabes qué? Me está fallando en esto. Estás haciendo cosas que me contristan. ¿Recuerda que el Espíritu Santo puede ser contristado? ¿Recuerda que el Espíritu Santo puede ser apagado? Ajá. ¿Y qué significa? Que ya me puede hablar, pero no le pongo atención. Y llega el momento en que ya no me habla. ¿Sabe que el Espíritu Santo se puede volver tu enemigo? Cuando hay una provocación verdadera, consciente, el enemigo, dice, se volvió enemigo del pueblo de Israel. ¿Sabes que el Espíritu Santo, al Espíritu Santo no lo podemos engañar? No le podemos mentir. Usted le miente a una persona y esa persona está ungida por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Zafira y Ananías? Cayeron muertos. Porque ellos vieron a los discípulos, ellos vieron a Pedro, ellos vieron a ellos humanamente, sí, pero el Espíritu Santo mora en ellos.
Y cuando llega Ananías y Zafira y le dice, aquí traigo el dinero por la venta del terreno que hemos ofrecido para la obra del Señor, es esto. Y Pedro le dice, Ananías, ¿por qué has consentido que Satanás engañe tu corazón y mientas al Espíritu de Dios? Mucho ojo. La persona que miente se convierte ya no en un hijo de Dios, sino en un hijo del diablo. Yo no quiero ese bicho como padre, ¿ustedes sí? Obvio que no. Entonces tenemos que cuidarnos de no mentir, de no mentirle a un siervo, de no mentirle a una persona que camina en rectitud bajo el temor de Dios, porque usted no está viendo lo que hay en esa persona. Pero Dios no pasa por alto esto. No debemos mentirle. Y dice que la palabra del Señor, que la blasfemia, que es blasfemia decir algo del Espíritu Santo, atribuirlo al enemigo. Eso es blasfemia. Eso fue lo que hicieron aquellos fariseos cuando Jesús sanaba y libertaba a la gente y dijeron, este por el espíritu de Belcebú echa fuera los demonios. Y Jesús les dice, un momentico. Todo pecado le es perdonado, toda blasfemia le es perdonado al hombre si habla en contra del Hijo, pero contra el Espíritu Santo no se le perdona ni aquí en la tierra ni en la eternidad. Entonces, hermanos, el temor de Jehová nos ayude a caminar y el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para instruirnos, para dirigirnos. Amén. Ahí en el mismo capítulo 8 del libro de Romanos, gloria al Señor, dice la palabra del Señor en el versículo 23. Aquí está hablando de la liberación sobre toda la tierra que gime, dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, escuche bien, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quién es? Aleluya. A la libertad. Por eso donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu y la tierra misma gime para ser libre de tanta inmundicia, de tanta perversión, de tanta maldad que se está moviendo, porque anhela ser guiada a la libertad de los hijos, gloriosa, es decir, libertad gloriosa. Gócese en el Señor. Si usted siente en su corazón así como que amargura, como que enojo, como que, déjeme decirle, deseche eso de su corazón y regocíjese en el Señor. Gócese en el Señor. Aleluya. Dice que la libertad de los hijos de Dios es gloriosa, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias, aleluya, del Espíritu. Las primicias del Espíritu. ¿Sabe usted, mis hermanos, que antes de que Cristo ascendiera al cielo, el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, sobre todos los enviados, sobre Sansón, y se llenaba de esa fuerza terrible y venía, pero subía? No permanecía en la persona. Pero una vez que Jesús asciende al cielo, Él envía su Espíritu a morar en nosotros y a vivir con nosotros. Alabamos a Cristo, le damos gloria al Señor. Por eso dice las primicias, porque nosotros, la iglesia del Señor, recibimos las primicias del Espíritu. Y el Señor, dice la palabra del Señor, que Él es primicia también de los que han muerto. Y nosotros somos y nos convertimos en primicias para Dios. ¿Qué significa? Lo primero,
Lo primero cuando yo abro los ojos, Señor, gracias por este día. Lo primero que yo voy a hacer es alabarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque hay gratitud en nosotros, porque hay gozo. El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Alguien puede glorificar? Demos un aplauso al Señor. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, Dios nos dice y nos afirma esto. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de... ¿Quién vive en usted? ¿Quién está dentro de tu cuerpo? Dentro de tu corazón está Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Y Él está dentro de nosotros. Y fíjense lo que dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La Biblia dice que nadie puede decir Abba, Padre, si no es por el Espíritu. Y eso nos convierte en verdaderos hijos de Dios. Amén. Nacidos de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Hoy las misericordias del Señor se han renovado sobre tu vida. Es una nueva oportunidad para comenzar un nuevo día guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que ayer no pudimos, dice la palabra del Señor, si alguno peca contra Dios, abogado tiene para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual perdonará tus pecados y nos limpiará de toda maldad. Arrepiéntase si ha pecado. Entendamos que no podemos caminar fuera del orden del Espíritu, que por nuestra fuerza no podemos. Jesús lo dijo en San Juan 15, varias veces lo dice: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Le abrimos una rendijita al enemigo y se mete como el humo en los ojos. Nos nubla el entendimiento, nos nubla la mente, y de pronto nos vemos que hemos caído en cosas que no deberíamos, y cuando nos damos cuenta, bueno, ya te diste cuenta que hiciste lo malo, arrepiéntase. Arrepentirse es reconocer que he contristado al Espíritu Santo de Dios que habita en mi corazón, que he hecho lo malo a los ojos de Dios, y yo renuncio a ese pecado, lo confieso a Dios y le digo: Señor, ayúdame, ya dame fuerza, dame fortaleza, necesito más de ti. Pero Él te va a decir entonces: pasa más tiempo conmigo. ¿Sí? Porque en su presencia es que estamos fluyendo, ¿verdad? Estamos caminando. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios. Por tanto, nosotros, diga, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué estamos mirando? La gloria de Dios en nuestro caminar, el mover de Dios a través de nuestras vidas. Dice: somos transformados de gloria en gloria. En otro lado dice: y de poder en poder, en la misma imagen. ¿Quién es el que nos transforma? Ahí lo dice: como por el Espíritu del Señor. Oh Dios Santo. Y yo les digo: dejémonos sumergirnos en el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar. Dejemos de sacar pecho con las cosas de este mundo. Dejemos de hacer planes para el día de mañana. Sí, Dios quiere bendecirte, pero te ha dado la clave para
para bendecirte, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ajá. Todo lo demás. Dios sabe. Dios conoce tus anhelos, Dios conoce tus intenciones, Dios sabe, y muchas veces nos hemos equivocado y hemos tenido que pasar por valles difíciles por nuestras decisiones, porque no hemos tomado en cuenta la voluntad del Padre, porque no hemos consultado a Dios, nos metemos en serias broncas muchas veces, porque nos dejamos llevar por nosotros mismos y el resultado no es bueno. ¿Cuántos pueden decir estoy de acuerdo? Completamente. Y si usted no levanta la mano y no lo dice, yo sé que está de acuerdo. Amén. Nosotros necesitamos entender que aunque estamos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo. Juan nos dice en el capítulo 4, el capítulo 14, en el Evangelio de San Juan, nos recuerda lo siguiente. En el versículo 26 dice, 14:26, más el Consolador. Usted sabe que usted tiene un consolador personal. ¿Sabe lo que también significa esa palabra consuelo? Significa abogado, significa intercesor, significa ayudador. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hermana, es que yo no entiendo, es que yo no puedo. Métete con el Señor, métete con la palabra. Yo le digo sinceramente, con mucho amor, si usted algo no lo entiende y quiere llamarme, le pedimos al Espíritu Santo y yo le puedo ayudar. Amén. A entender un versículo, a poderle dar el contexto real de ese versículo para que crezcamos en el Señor. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Algunos dicen, no, es que a mí se me olvidan las cosas. Salimos de aquí y ya yo no sé qué predicaron, ya yo no sé de qué. Yo me acuerdo que le pidieron a los hermanos, pero la palabra se olvida. Pero déjame decirte una cosa. Aquí tenemos el cerebro, ¿verdad? La mente natural, pero nuestro corazón tiene una mente espiritual. Usted recibe la palabra a través del oído, baja al corazón y lo atesora en su corazón. Viene, usted dice, ¿se me olvidó? No sé de qué me hablaron. Viene una circunstancia, una situación, y de pronto viene una palabra que usted recibió. Y dice, mira, yo no sabía que eso estaba en mí. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. Porque la atesoramos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Cuántos amamos su palabra? ¿Cuántos amamos su venida? ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo de Dios? Denle un aplauso. Gloria al Señor. Una recomendación que se da es tráigase una libretita. Hágase una libretita. Mire, yo tengo libretas en mi oficina desde el año 93. Antes no, porque se quemó la casa y se quemó todo. Pero desde entonces todos mis apuntes, todas mis prédicas, todas las enseñanzas que yo recibo, yo escribo. Y usted puede ver. Si termino esta, yo no sé a quién si alguien la quiere conservar, pues se la regalo. Pero, ¿por qué? Porque todo está escrito y lo que se escribe no se olvida. Amén. Entonces, tenemos que aprender a escribir los mensajes, lo que Dios me habla al corazón, lo que Dios me dice. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo algo muy importante. El Espíritu Santo ha venido no solamente a vivir con nosotros, en nosotros, a ser nuestro guía, sino también a enseñarnos. Él es tu maestro, Él es tu profesor, Él es el que puede mostrarte, dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Dios tiene para los que le aman. Para los que le aman, Él va a enseñarte cosas más profundas. Yo estoy leyendo
la Biblia otra vez este año, comencé otra vez a leerla desde Génesis, voy ya por Isaías y voy leyendo y sabes una cosa, me parece que no la había leído antes. De pronto veo cosas nuevas que yo no había visto. De pronto entiendo cosas que yo no había entendido. Porque la palabra de Dios se va revelando, se va manifestando. Dice que va en aumento. ¿Cuántos alaban al Señor? Y lo que antes no entendíamos, ahora el Espíritu, estamos listos para que el Espíritu Santo nos las enseñe. ¿Alguien le da gloria a Dios esta mañana? Él es el maestro, Él es el profesor, Él es el guía, Él es el todopoderoso, Él es el eterno. Amén. Y sabes, no la recordará. Aquí dice la palabra, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ustedes dicen, no, es que a mí no me lo dijeron. No, los chiquillos dicen, mamá, eso no me lo dijo a mí, se lo dijo plano. Se lo dijo a usted, ¿verdad? A veces nos volvemos como chiquitos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el mismo capítulo, el mismo Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde que solo hay una verdad y es Cristo. Y el Cristo, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él caminaba en el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo voy a buscar un profeta para que me diga lo que va a venir. Tienes al Espíritu Santo, Él te lo va a revelar. Él te va a hablar a través de la palabra, Él te habla a través de todas las circunstancias, Él te habla a través de todas las situaciones que estamos viviendo. Él te está diciendo, ten cuidado, por ahí no vayas, devuélvete, haz esto, haz lo otro. Él te dice, y a veces no se nos ve la cabeza, pero somos bien cabezones, ¿verdad? Metemos cabeza y hasta que sonamos. ¿Ya que sí? Dice la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Él me glorificará. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por Él, enseñar por Él, Él nos recuerda la palabra. ¿A dónde nos la recuerda? En nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el conducto, es la vía directa entre Dios y el hombre. Aún en aquellos que no tienen a Cristo. Pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que no tienen es el poder de Dios para resistir la tentación. Lo que no tienen es la sabiduría de Dios para entender y conocer las consecuencias de las malas decisiones. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos a un Cristo vivo en nosotros, y entonces cuando nosotros somos dóciles, obedientes, nos dejamos guiar por Él, la bendición más grande viene sobre nuestras vidas y Dios el Padre es grandemente glorificado. ¿Alguien quiere glorificar a Dios? Sé obediente, sé dócil, déjate guiar por Él. La respuesta va a ser grande. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, del 1 al 14, cuáles son las bendiciones de la obediencia. Pero también dice del 15 al 68, cuáles son las consecuencias de la desobediencia. El que es sabio y entendido ve el mal y se aparta. Amén. Dice la palabra del Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El día que usted y yo entremos en la presencia de Dios, no hay uno que no esté en ese lugar. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Ese día usted no le va a poder decir al Señor, es que yo no lo sabía. Ese día no le vas a poder decir, es que yo no lo entendía. Porque Él te va a decir, mira, voy a llevarte en película, pero así como nos llevaron ahora, y te voy a mostrar el día que se predicó en este lugar esa verdad. Conociste la verdad de la palabra.
me conociste a mí. Te di lo mejor de mí para que vivieras una vida de obediencia, una vida recta, una vida que nos lleva a la bendición de Dios, pero tú decidiste otra cosa. Delante de Dios no hay excusas. Nunca podremos engañar a Dios. Usted me puede engañar a mí, me puede engañar, pero a Dios no. El Espíritu Santo está atento. Él está aquí, mis hijos. Él está aquí y nos ama. Él quiere que tú y tu casa sean salvos. Él quiere que tú y tu casa te sirvan al Señor. Él quiere sacarnos del contexto de este mundo y que tus hijos tengan las bases firmes del cristianismo, de la palabra de Dios, y que resistan a lo que se está moviendo allá afuera. Yo no sé cuántos de nosotros, solamente la idea de pensar que se mueran y se vayan al infierno, me inquieta estar de rodillas por ellos. Me inquieta. Día y noche estamos orando por nuestros hijos y por todos ustedes, mis hijos también. Alaben al Señor, denle gloria a Dios. Necesitamos unirnos más con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos caminar más tomados de las manos del Señor. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice allá en Nehemías, le da más una referencia 9:20, dice, enviaste tu buen espíritu. Está hablando en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, y está diciendo Nehemías, enviaste tu buen espíritu para enseñarnos. Todos estamos en la escuela del Señor. Todos estamos en este mundo, y lo que pasamos en este mundo, Dios lo permite para darnos una enseñanza en la cual usted salga más fortalecido, en la cual pueda salir en victoria. Dice 1 Juan 2:20, voy finalizando. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. ¿Qué significa? Es que yo voy para que la pastora me unja con aceite. Sí, el aceite es una representación de la unción del Espíritu Santo. Pero la unción no es el aceite. La unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La unción es la presencia de Cristo en tu caminar. ¿Qué hace la unción? Dice la palabra del Señor que nos enseña. Vamos al versículo 27, ahí mismo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña a permanecer en Él. ¿Qué hace la unción en su vida? ¿Qué hace el Espíritu de Dios en tu vida? Te enseña. Te enseña. Te recuerda. Dice, la presencia de Dios te hace caminar, dice, por eso dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice la palabra del Señor que la unción, no que la vamos a recibir, ya la recibimos, la tenemos en nosotros, permanece, dice, en nosotros, dice la palabra del Señor, y no tenéis necesidad, óigame, para una persona que ama al Señor, porque dice la palabra de Dios, ¿quiénes somos los que recibimos al Espíritu de Dios? Si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen, pero ustedes sí le conocen. Pero ustedes sí, porque vive con ustedes y está en ustedes. Amén. Podemos alabar a Cristo, alabar al Señor, y la unción permanece en nosotros y ella nos enseña. De pronto usted está oyendo inclusive a un predicador y usted puede decir, algo no calza aquí, algo no está bien.
El Espíritu Santo te hace ver una nota discordante dentro de una prédica que se está dando, tal vez muy linda, muy emocionante, pero no se ajusta a la palabra de Dios. Es el criterio humano y es algo que nosotros tenemos que discernir, ser pellizcados, como decimos. Dice la palabra de Dios que los cristianos de Berea escuchaban a los apóstoles predicar, pero ellos se iban a su casa a escudriñar la palabra para ver si era verdad lo que se les estaba predicando, si era cierto aquello. Y yo estoy aquí hablándole la palabra, dándole los versículos bíblicos y declarando lo que Dios está hablando. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana? Oh, gloria al Señor. Él los enseña, Él los guía, Él los ministra. Primera de Corintios 2:12 dice la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos hemos recibido el espíritu de Dios? ¿Cuántos pueden decir yo lo tengo? Como hacíamos los chiquitillos, ¿verdad? Cuando jugábamos cromos, ese lo tengo, ese no lo tengo, yo lo tengo. Yo tengo al Espíritu Santo en mí. Usted lo tiene, si usted tiene a Cristo, si usted ama a Dios, si usted está en este lugar porque quiere crecer en el Espíritu, quiere glorificar al Señor y dedica su vida totalmente a las manos de su Dios. Hace el ministerio. Voy a darles el último tip de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en Isaías 10:27. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo. ¿En cuál tiempo? En este tiempo, que su carga será quitada de tu hombro. No hay nada más maravilloso que caminar en el Espíritu. Tenemos problemas igual que todo ser humano. Tenemos situaciones difíciles igual que todos. Pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos a un Cristo vivo en nosotros. Esa carga, el Señor me dice: echa sobre mí tu carga. Y Él se ocupará de ella. ¿Puedes alabar al Señor? Echa sobre Jehová tu carga. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo dice que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de tu relación con Cristo, a causa de tu intimidad con Dios, a causa de tu búsqueda de Él. La unción aumenta cuando usted y yo le buscamos con más anhelo, con más deseo, no religiosamente para cumplir con un requisito. Hoy no oré, hoy no he leído la palabra, es que tengo que hacerlo porque me siento mal. No, busca la amistad con tu Dios para tener comunión con Dios, y Dios te bendice. Vamos poniéndonos de pie.